Cualquiera puede instalar un baño, pero la pregunta es, ¿qué se hace con las aguas residuales? En Kercoen se ve claramente un único sistema unificado que lleva agua a las estancias que la necesitan, la cocina y el baño, pero que después saca las aguas residuales a un sistema de alcantarillado común. Es cierto que era algo evolutivo, pero a la vez es típicamente cartaginés porque era revolucionario. En el siglo VI a.C., Cartago seguía creciendo y convirtiéndose en una verdadera ciudad-estado rebosante de magníficos templos, fastuosos palacios y edificios elevados. Pero mientras la llama de los cartagineses ardía cada vez con más fuerza, la de sus primos fenicios se iba apagando. La gran ciudad fenicia de Tiro cayó en manos de los babilonios en el 574 a.C. Ahora Cartago estaba sola. En breve, los cartagineses navegarían más allá de las costas polvorientas de África del Norte y continuarían con la expansión de su imperio conquistando los océanos. En el 520 a.C., 3.000 remos propulsaban 60 barcos a través de los pilares de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Hanón el Navegante, el gran almirante de Cartago, viajó hasta los límites del mundo conocido y se preparó para lanzar una estrategia que podría terminar con el dominio total del Mediterráneo. Para mí, todos los grandes exploradores, Cristóbal Colón, Vasco de Gama, que zarparon hacia lo desconocido, guardan un claro paralelismo con el primero y el mejor de todos. Hanón se hizo a la mar para ampliar los límites de la red cartaginesa de colonias e intercambios. No solo estableció relaciones comerciales, sino también ciudades enteras de nuevos colonos para conservar el control de la tierra y el acceso a sus recursos. La habilidad técnica de Cartago en el mar le reportó poder y riqueza. En el siglo VI a.C., las islas de Córcega, Cerdeña y las Baleares estaban bajo su control. El centro de su poder fluía desde una maravilla de la ingeniería, el puerto de Cartago. Esta es, sin duda, la cumbre de la ingeniería de Cartago. Aunque los datos son inciertos, los arqueólogos creen que podría haberse construido ya en tiempos de Hanón. Pero en la cima de su poder, en el siglo II a.C., el puerto de Cartago se transformó, siendo tecnológicamente superior a cualquier otra instalación marítima del mundo, y la verdadera alma de Cartago. Formaba parte de Cartago, era el corazón de Cartago, los pulmones de Cartago, lo era todo para Cartago, tanto naval como comercialmente. El puerto tenía una entrada común desde el mar que medía 21 metros de ancho y que podía cerrarse con cadenas de hierro. En su interior había dos puertos separados, el primero para los navíos mercantes. El puerto mercante o comercial estaba organizado con embarcaderos convencionales para que la carga y descarga de mercancías fuera lo más fácil posible. Es muy fácil imaginar a Cartago, por ejemplo, en el 400 a.C., donde se vería cómo todas las mercancías que había en el entonces mundo conocido se compraban, transportaban y vendían en la ciudad. El segundo, un puerto circular, estaba diseñado para el uso militar. Una serie de 30 muelles dispuestos simétricamente. Otros 140 atracaderos salían en forma radial del perímetro del puerto circular, lo que permitía que todo el puerto tuviera una cabida para 220 barcos. Actualmente se ha excavado un único dique seco, un recuerdo de la fuerza que una vez tuvo el puerto. Esto es todo lo que queda del Cozón o puerto militar de Cartago. Un cozón es un puerto interior excavado en la tierra en lugar de en la costa. Con todas estas maravillosas villas, es un poco difícil imaginar que este puerto fuera el centro de la riqueza y el poder de la antigua Cartago. Pero el centro neurálgico de este foco marítimo es esa isla circular de allí donde había 40 o 50 plazas para barcos en dique seco.
En lo alto había una gran torre desde donde las trompetas tocaban, los heraldos ordenaban y los almirantes supervisaban, por ejemplo, la vigilancia de los barcos que venían del mar, fueran amigos o enemigos. A su vez, esos barcos no podían ver muy bien lo que estaba pasando en el puerto. Nadie podía compararse con esta fuerza, este poder, por no hablar de su habilidad para la navegación y el mar. Así que cuando se retiraban las barreras del canal y se disponían a zarpar, como los aviones en la Segunda Guerra Mundial, estos barcos iban muy rápido por el canal al Mediterráneo. La gente los veía acercarse y pensaban, Cartago está aquí. Durante 2 siglos, Cartago dominó el Mediterráneo. Pero había un rival al otro lado del mar, al norte, que se estaba convirtiendo con paso firme en una máquina militar con una fuerza sin igual. Roma. Estas dos superpotencias pronto se disputarían la joya del Mediterráneo: Sicilia. Cartago se creó para comerciar, y Sicilia era fundamental para este comercio. ¿Por qué? Porque está en pleno centro de la ruta de navegación más importante del mundo. Quien controle Sicilia controlará estas rutas cruciales de comercio. Los romanos vieron las grandes riquezas que Cartago podía tener y empezaron a abrirse paso hacia ellas. Los cartagineses reaccionaron y dijeron, espera, nosotros llegamos primero. Por favor, sacad vuestros carros de mis tierras. Ahora Roma y Cartago tenían colonias en Sicilia. Esta tensión desencadenaría una serie de guerras que conmocionarían al mundo antiguo. Para los romanos, Cartago era una lanza que apuntaba justo al corazón de Roma y a su floreciente imperio de comercio. Así que, por supuesto, pensaron que debían eliminarla. Se conocerían como guerras púnicas, llamadas así por la palabra romana para referirse a los fenicios. El resultado cambiaría el curso de la historia del mundo, y Cartago estaría dirigida por uno de los mayores genios militares de todos los tiempos. A partir del siglo III, la República de Roma es convocada en el sur de Italia por una ciudad griega en busca de ayuda para luchar contra los piratas. Pero poco después, 2 ciudades sicilianas entran en juego. Una de ellas, Mesina, primero pidió ayuda a Cartago, pero luego pensó, no, vamos a pedírsela a Roma porque está más cerca y lograremos un acuerdo más ventajoso. Siracusa lucha contra Mesina y Roma. En una batalla, abandona y se rinde y se entregan a Roma. Y esta, en cuestión de décadas, consigue todo el sur de Italia y el este de Sicilia. Esto provoca la ira de Cartago, y así empieza la Primera Guerra Púnica. El resultado de esta guerra no solo decidirá quién se queda con Sicilia, sino quién va a gobernar todo el Mediterráneo meridional. En el 264 a.C., Roma y Cartago empiezan la Primera Guerra Púnica. Al cabo de 17 años, los dos bandos seguían estancados en una sangrienta contienda. Las tablas parecen romperse cuando un temible y carismático comandante del ejército llamado Amílcar Barca toma el control de las milicias cartaginesas. Amílcar fue el primer gran general del imperio cartaginés. Era un hombre con carisma. Era el que sabía cómo hacer el trabajo, el que sabía cómo sacar las castañas del fuego. Entre el 247 y el 242 a.C., este exaltado estratega militar, Amílcar Barca, entra en Sicilia. Es dinámico, poderoso y totalmente implacable. Pero lo que le daba a Amílcar su verdadera confianza era que estaba respaldado por una nueva y elegante forma de barco de guerra llamado quinquereme. Quin significa 5 hileras de remeros. El quinquereme en realidad no lo desarrollaron los cartagineses sino los griegos, pero los cartagineses consiguieron que este ariete marítimo fuera enorme.
En esa época de las guerras púnicas, conseguían grandes hazañas en la construcción naval y civil. Al parecer, el Quinquerreme tenía 5 hileras de remos. Su funcionamiento no está del todo claro. Se cree que había 3 niveles con 5 hombres, 2 en los 2 niveles superiores, cada uno con un remo, y un hombre en la parte inferior. En cualquier caso, era una versión más grande y amplia del trirreme. Aunque más grande, las tácticas eran exactamente las mismas. El objetivo principal era embestir contra los barcos enemigos